Clase de hoy. Muy bien, en un segundito vamos a empezar a proyectar. Entonces, pues les doy la bienvenida a la clase de hoy. En realidad es que esta es la tercera clase de lo que teníamos planeado, pero realmente yo les decía como que para mí empecé tres clases porque era como lo que creía que podíamos hacer en la apertura, pero la idea es seguir profundizando. Creo que al final del día los sueños siempre están como muy presentes, con miedo y todos los obstáculos también, y como la idea es poder profundizar. Em, Todavía queda mucho contenido de este tema de este curso en particular, pero la idea es ir poco a poco. Entonces, esta primera clase, digamos, esta primera parte es como la apertura, pero la idea es que en conjunto vayamos, podemos definir como eventualmente con Casa Tartub que sea en este horario, ya sea incluso que algunas veces sea en línea, otras presencial, pero podemos irlo definiendo. Hasta ahora hemos platicado sobre un par de cosas, me voy a ir así muy rápido hacia atrás. Pero la primera clase fue como muy básica. La idea fue partir siempre del tema de vacuidad y siempre del tema de semillas y karma para realmente poder estar todos siempre en un mismo punto y que nunca nos viene mal repasar este tema, ¿no? Como ese acercamiento intelectual nos va a dar un acercamiento de corazón cuando tengamos momentos en la vida. Entonces, la primera de las tres clases fue repasar este tema. Eh, Dos caras de una moneda, vacuidad o potencial y semillas mentales. ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que acá es donde siento que está como temblando esta. Eh, sí, sí, ya dejó, sí. Gracias, Luis. Que le sabe, le sabe. Y luego de ahí partimos para ir a abrazar la profundidad, de ir más profundo y empezar a hablar de todo lo que es pensamiento claro. Decíamos que el primer paso es entender que el mundo está lleno de sueños y que nosotros somos parte de ese mundo y que parte de nuestra práctica tenía que ser abrazar ese mundo de sueños, no solo pensar en nosotros, sino abrazar ese mundo lleno de sueños para poder tener la fuerza de empezar a borrar esta distancia que tenemos con las otras personas y empezar también a eliminar ese gran obstáculo que es ese entendimiento incorrecto y empezar a eliminar esa soledad y ese miedo que tenemos de no saber que somos seres tan interconectados. Que somos seres completamente interconectados entre nosotros. Entonces, platicamos mucho sobre el pensamiento claro y que el gran cuestionamiento era cómo sabemos lo que sabemos. Y a partir de ahí empezamos a platicar de cómo nuestra mente crea estas imágenes una por una hasta que las junta y podemos ver una secuencia, pero lo que nos dice el pensamiento claro es que es una imagen y otra, pero van tan rápido que parece que hay un movimiento y que todo está en movimiento, pero en realidad es una imagen mental seguida de otra de una forma que no logramos captar. Y no que no logremos captar solo porque sí, porque nuestra mente no tiene esa capacidad de enfoque de poder observarlo. Nuestra mente también está tan absorta en la realidad que no tiene todavía esa capacidad o ese músculo para ver esas imágenes, imagen por imagen. Y la idea es empezar a desarrollar esa imagen con el pretexto de los sueños. Entonces decíamos que lo primerito es la curiosidad por esa imagen del sueño y empezamos a platicar en cómo tantear la mente, cómo empezar a observar el sueño, qué color era mi sueño, cómo se sentía y hicimos varios ejercicios en torno a eso. Y luego llegaron los obstáculos. ¿Qué pasa con la imagen cuando tengo un obstáculo? ¿Qué siento cuando tengo un obstáculo? Y a partir de ahí empezamos a cuestionarnos de qué están hechas esas imágenes. Son potenciales. ¿Y de qué están hechos esos obstáculos? Son también potenciales hasta que llegan a la realidad, ¿no? Y así es como llegamos a la tercera parte de esta sesión.
que es ir entendiendo otra vez esas imágenes, pero ahora lo que vamos a hacer es entenderlo a través de lo que no son esas imágenes, que es como la gran invitación de Geshe Michael dice, ay, a ver si tan avanzados, ¿no? Vamos a ver si tantos años me han puesto atención, para mí también, ¿no? Todos así. Y la idea es empezar a examinar qué no son esas imágenes para entender qué sí son. Y otra vez vamos a usar de pretexto los sueños y vamos a regresar a ¿con qué sueñas? Vamos a regresar constantemente con qué soñamos. Y decíamos, en este curso no podemos hablar de quiero tener tanto ingreso sin pensar en cómo me quiero sentir, sin pensar en la paz mental que queremos tener. Y yo les decía que a mí personalmente la vida me arrojó a tener que empezar a soñar así porque estaba teniendo las cosas que quería, era una locura, o sea, estaba teniendo el auto que tenía, que quería, pero el ingreso que quería, con una insatisfacción mental y una ansiedad terrible de que nada, mi mundo no se estaba cayendo, mi mente se estaba rompiendo. Y creo que se estaba rompiendo por muchas razones y una era, no puedes soñar individualmente, Olga, necesitas dar un paso más adelante en tu práctica y soñar en complemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a empezar a examinar esas imágenes individuales que componen nuestros sueños. Y para esto hay una meditación que es la meditación de Mahamudra. La hicimos la semana pasada, hoy vamos a volver a hacer Mahamudra, que es como esta meditación de ser un vigilante en tu propia mente. Vamos a tomar una porción de nuestra mente para vigilar y a mí esta práctica me parece tan importante y necesaria y a veces puede ser difícil, pero creo que al final del día nos va a llevar a un mejor lugar porque sobre todo cuando nuestra mente empieza a estar muy nublada, lo último que queremos es acercarnos al silencio. Sientes que el silencio te va a quebrar y vas a la casa de tu amiga y vas a los brazos de quien te quiere, pero al final del día te das cuenta que ningunos brazos pueden sostener el dolor de no sentarte en silencio. No hay brazos y no hay apapacho y no hay nada que te pueda aliviar lo que no podemos aliviar en el silencio de nuestra práctica. Y lo dice alguien súper adicta a las pantallas, cada vez menos adicta, pero yo de verdad en los años pasados, cuando tenía como más trabajo, llegué a pasar 18 horas frente a pantallas. O sea, yo me levantaba, 7:30 yo ya estaba enviando mails. Me levantaba, comía, mi descanso era ver tele, yo le llamo papitas fritas, ¿no? Porque yo no quería ningún programa complejo, quería un programa fácil, así como para llenar mi cabeza de fritanga y no pensar, y regresaba a la computadora hasta las 9 10 de la noche, me dormía viendo el celular y al día siguiente lo mismo. Entonces se los dice a alguien que, un especialista en la adicción a las pantallas, ¿no? Entonces, la idea es empezar a hacer ese retroceso, porque creo que a partir de que he empezado a hacer ese retroceso poco a poco, pude recuperar mi pecho, o sea, y porque yo sentía que estaba invadido de una emoción negativa, yo sentía que nunca iba a salir de ese hoyo negro. Por meses yo sentía que no iba a salir de un sentimiento de ya no puedo más. Estoy me pasaba a veces, estoy dando una presentación, estoy en un lugar, bailando, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba como en un lugar de salsa, yo no podía dejar de sentir una ansiedad, no podía respirar. Y yo siento que volver a la práctica, recuperé mi cuerpo, recuperé mi canal central, no una parte de él, no todo, sino ya estaría iluminada, ¿no? Pero una parte al menos, una parte con la que me pienso iluminar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a explorar hoy? Como todo, no hay ningún pensamiento que venga en nuestra mente que no se haya sembrado por cómo hemos hablado, pensado y tratado a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros sueños también son semillas, ¿no? Entonces, me parece maravilloso porque les decía que me pidieron una clase con Flavia y que ella nos decía, como tus sueños son los obstáculos para lograr tus sueños son los obstáculos para llegar a tu versión más elevada, ¿no? En mi caso, yo me lo imagino como esta etapa de iluminación, de llegar a mi versión más elevada. Entonces, ese sueño que está ahí viene de semillas y el obstáculo viene de semillas. Entonces, la idea es, vamos a empezar con una meditación y vamos a hablar de sueño y obstáculo. Sueño y obstáculo, yo les decía, la idea, ya vamos a empezar con los ejercicios, es en conjunto empezar a visualizar y empezar a poner el conocimiento que tiene Erika.
¿no? Con el que tiene Alex, con el que cada uno de nosotros tiene. Entonces, hablando de, les decía antes de empezar este bueno, más bien aquí vamos a hacer Mahamudra y luego vamos a empezar a hablar de los obstáculos. Entonces, por si no conocen Mahamudra, Mahamudra también se conoce como gran sello y se considera una meditación de vacuidad porque al final del día lo que estamos haciendo es que te vas a imaginar que hay como una inspector o un inspector, una parte de tu mente la vas a separar y vas a poner a observar la mente. Y no necesariamente como a juzgar ni a llevarla a ningún lugar más que observar los pensamientos. Entonces, de entrada, simplemente vamos a ver qué tanto estamos en el futuro, qué tanto estamos en el pasado, qué cosas, qué semillas están pasando, porque eso es información para el laboratorio de este espacio y de nuestra vida de saber qué está saliendo, qué pude haber sembrado y hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, esta meditación, ¿por qué se considera meditación de vacuidad? Porque estamos viendo al final del día, primero solo observamos lo que está pasando, no te separas y ves. Y es difícil porque ves y dices, ¿cómo es que estoy pensando eso y no me había dado cuenta? ¿No? O sea, lo que les decía que me pasaba, yo cuando me atreví a sentarme a meditar después de este periodo, recuerdo que las primeras veces solo sentía mucha ansiedad otra vez, pero con la meditación yo me daba cuenta que ya no me volvía loca en la mente. Sentía esa ansiedad, pero empezaba a observar como con un poco de distancia y un poco de distancia me daba más compasión hacia mí y me daba más entendimiento. Entonces, esto era importante porque me permitía empezar como a no estar en medio del lodo. Es como si veía una parte de mí en medio de la tormenta y otra parte de mí estaba viendo desde afuera, callada diciendo, ok, ya sé, ya más o menos entiendo por qué estamos entrando a estas tormentas y más o menos entiendo cómo vamos a salir. Pero también ya vi más o menos por dónde va el sueño. Ya vi que no quiero, así es de que me voy a ahorrar todo ese camino que no quiero, me lo voy a ahorrar y ya vi qué cosas voy a dirigir. Entonces, la primera práctica de hoy es observar esa mente que está ahí, porque para poder ir más profundo en ese sueño, tenemos que entender qué está pasando dentro de nuestras cabezas y dentro de nuestras semillas y a partir de ahí la estrategia de, ¿qué decíamos? De todos los grandes maestros y maestras de pensamiento claro, tenemos aquí a las mejores consultores del mundo por 3 millones al infinito, y vamos a pedirles ahora que nos aconsejen. Entonces, nada más pónganse en una posición cómodas o cómodos y vamos a empezar con esta meditación de Mahamudra, que es observar la mente sin intentar de controlarla. Va a ser un minutito y los que ya meditamos con Erika, pues estamos de ventaja porque ya estamos más alineados. Entonces, simplemente cierra tus ojos. Vamos a hacer 5 ciclos de exhalaciones e inhalaciones, nada más para cambiar el mood. Tú cuéntalas, y si te pierdes, regresas a donde crees que te quedaste. Vamos a activar al vigilante de nuestra mente. Tan importante esta activación porque si no pensamos que los sueños o las cosas que llegan a nuestra vida llegan por su propio lado, eso que aplica a la pluma, aplica a mis sueños. No llegaron ahí esos sueños porque sí. Tienen algo que ver con mis semillas del pasado y también tienen algo que ver con la versión más elevada a la que puedo llegar a ser.
Vas a imaginar que una parte de tu mente se separa y observa tus pensamientos sin juzgarlos. Trata de ver cuántos son sobre el pasado, cuántos son sobre el futuro y cuántos están en el presente. Ve poco a poco cerrando esa práctica y no vamos a desaprovechar estas semillas. Haz 2 exhalaciones y dedícalas para que podamos estar más presentes, pero otros seres también puedan estar más presentes de cuestionarse de dónde vienen eso que piensan y que lleguen a esa sabiduría que hay dentro de ellas y ellos. Y cuando puedas, mueve tus manos y abre tus ojos. Es, es muy importante y muy bella esta práctica porque llega un punto donde te das cuenta que no hay nada que temer cuando vas a tus pensamientos. Es un lugar seguro porque estás yendo a la causa de las causas y si no, realmente estás dejando que un río te lleve. Y les digo, los digo por experiencia, dejas que un río te lleve, que tus pensamientos te lleven cuando tenemos la capacidad de ponernos fuera de ese río que nos está ahogando y redirigirnos. Entonces, ¿por qué es buena esta práctica y por qué es importante en este proceso de elegir un sueño que no sea una cosa separada, sino que sea el conjunto de lo que quiero y traerlo a la realidad? Porque esta meditación aumenta nuestra capacidad de escuchar, monitorear y redirigir la mente. Y decíamos, la semana pasada decíamos, si estamos aquí, llevamos tantos años, seguramente hacemos muchas buenas semillas. Entonces tenemos que ir a nuestra práctica a todos los niveles. Ya plantamos semillas, no queremos ir a plantar semillas nada más sin cambiar dentro de nosotros. Por eso venimos a yoga, ¿no? Por eso practicamos, porque no queremos solo estar en el nivel de planto, 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 pero no redirecciono, no hago tartuk, no pienso, no medito. La idea es regresar a nosotros y desde ahí plantar con mucha, mucha, mucha estrategia y parte de eso es escuchar y monitorearnos. Y la idea es hacerlo en equipo y en conjunto porque es difícil. ¿Y por qué es difícil? Voy a volver a compartir pantalla. Es difícil justo porque tenemos un reto bien, bien importante, que tenemos un montón de distractores actualmente. Son súper llamativos, son súper fáciles, les digo, yo lo digo por experiencia, o sea, he pasado por temporadas también 2 horas, 3 en Instagram por meses, cada vez noto mi mente más difusa, más difícil salir de ahí además, haciendo una cosa y pensando en otra. ¿Qué pasa? En esta parte que Keisha Michael describe que esta distracción en las pantallas nos lleva a un problema más grande que se conecta con estar demasiado en nuestros pensamientos. Y si se fijan, no dice observar nuestros pensamientos, dice estar demasiado en nuestros pensamientos. Es como estar en ese río loco de tus pensamientos, pero sin entenderlo, solo estar pensando. Es tremendo, tremendo, ¿no? Ujú. Y más para las personas que somos muy mentales,
porque te puedes quedar ahí horas, meses, pensando solamente. Entonces, distracción en la pantalla, dice Geshe Michael, nos lleva a otro problema que es estar demasiado en nuestros pensamientos y eso nos lleva a perder esta capacidad nativa de escuchar y evaluar esos mismos pensamientos. ¿Y qué pasa cuando no escuchamos esos pensamientos? Dejamos que nos ahoguen, dejamos que nos inunden y perdemos la distancia hacia esos pensamientos y quedamos atrapados en ellos. Y yo creo que no sé, creo que la mayoría de nosotras y nosotros nos hemos llegado a sentir ahí, atrapados en nuestros pensamientos sin saber cómo salir. Diciendo, es que yo sé que tengo la sabiduría, sé que tengo las enseñanzas, pero esos pensamientos se sienten tan reales, se sienten tan, dejen reales, porque son reales, se sienten absolutos, se sienten autoexistentes, se sienten separados de mí. Parece que solo me tengo que sentar aquí a dejar que pasen y a ver si no me da un ataque ahí, me quedo ahí tirada llorando en la regadera, ¿no? A ver si no me quedo así horas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Primero viene la parte que difícil que ya pasamos y luego el que podemos hacer. Primero, estos ejercicios meditativos. A mí algo que me ha funcionado mucho. Como a mí se me activa así el cerebro y ya me perdí, o sea, fue una mosca, yo ya pensé en la mosca, pero las moscas cuántos años viven, digo cuántos días viven, pero las moscas tendrán familias, o sea, me quedé así pensando en todo, pero claro que digo las moscas y luego me quedo en el trabajo, o sea, y en cosas como todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Ejercicios meditativos, yo les diría aquí como hay que ver en qué momento es bueno para ti. A mí, por ejemplo, antes de que salga el sol, y me inunde los ojos de luz, ahí yo puedo meditar mejor. Entonces, hay que hacer ejercicios meditativos. Yo quedé de hacerles unas grabaciones de los ejercicios pasados y sí se las voy a hacer. Este de Mahamudra es bueno, aunque son unos minutitos chiquitos, pero es como, ok, ya vi por dónde me está llevando mi cuerpo y cuando haga mi yoga voy a dirigir hacia acá. Cuando camine, ¿no? Ahora, esos ejercicios meditativos nos van a llevar a tomar distancia de esos pensamientos cotidianos tan ajetreados. Y yo aquí esto es muy personal, no viene particularmente en esta enseñanza, pero sí la he visto muy marcada en otras enseñanzas y entiendo la importancia de llevar una vida simple. No, en mi caso yo lo que he elegido es qué cosas me gustan. A mí, por ejemplo, me encanta la ropa. Y lo que hago ahora es como ser muy selectiva. Tengo menos cosas que me gustan más. ¿Por qué? Porque quiero distanciarme de todos los pensamientos que están ahí en la mente y entonces elijo mejor las cosas que tengo, las actividades que tengo y me doy espacio para mi práctica para reducir esos pensamientos cotidianos ajetreados. Entonces nos podemos distanciar de esos pensamientos ajetreados y también de las imágenes de nuestros sueños. ¿Y a qué me refiero con distanciarnos? A entenderlas más, a entenderlas desde varias perspectivas, desde varios puntos de análisis. ¿Para qué? Para poder delinear esas imágenes luminosas y diseñarlas bien antes de que salgan. Que no estar tan ajetreados y tan metidos en ese pensamiento que salió algo que creía que quería, pero como no lo analicé, pues ni era lo que quería. Y viene un ejercicio bien interesante que se llama rasurar para afilar. Y quiere decir, ese sueño que hemos estado trabajando, vamos a ver qué cosa no es ese sueño. Porque sí, yo quiero la casa, pero yo no quiero la casa de, no sé. Yo no quiero un departamento, yo quiero una casa que esté a nivel de suelo. Entonces tengo que eliminar todos los departamentos y definir la casa. Pero yo no quiero una casa, no sé, de 2 pisos, yo quiero una casa de 1 piso. Entonces tengo que eliminar todas las casas de 1 piso. Pero yo no quiero paredes oscuras, quiero paredes claras. Así es de que tengo que empezar a eliminar todo lo que no es, porque ha sido una constante enseñanza en este camino. Hay que ver todo lo que no es cuando entiendas todo lo que no es la pluma, esa ausencia de todo lo que no es lo que es. Y lo digo y ni sé si lo dije bien o si lo dije mal, si ya me equivoqué, pero creo que damos la idea, ¿no? O sea, todo lo que no es ese objeto, ahí vamos a encontrar en todo lo que no es, en esa ausencia de una pluma por sí misma, un juguete para morder, vamos a entender qué es, ¿no? El arte del pensamiento claro es llegar a un objeto por la eliminación. Y entonces el arte de este curso va a ser llegar a nuestros sueños a través de la eliminación.
Ya definimos más o menos qué es, cómo nos hace sentir, qué pasa cuando vemos un obstáculo, qué tan nítida es esa foto. Ya estamos empezando a platicar de Mahamudra, observar los pensamientos. No solo es ir a soñar y plantar, es detenerte a observarte qué estoy soñando, hacia dónde va ese sueño y ahora qué no es ese sueño. Es el reto de hoy. Y como estamos muy serios, pues yo quería poner aquí un juego que a todos nos gusta. Mm, mm, como dice Geshe-la y Alex, don't be so serious. Entonces, hay un juego que nos encanta, creo que a la mayoría, que se llama Adivina quién. Y entonces Adivina quién es bien curioso porque llegamos al personaje a través de eliminar características de lo que no es ese personaje. Entonces, espero que estén listas y listos para jugar Adivina quién. Y luego vamos a hacer como una Adivina quién de nuestros sueños. Más o menos. Entonces vamos a poner todas las casas y empezar a eliminar las que no. Y todos los no sé qué y empezar a eliminar lo que no. Entonces, ya puse unas preguntas que ya se me olvidaron, pero las tengo en mis notas. Porque si no me va a salir mal el juego. Pero creo que el primero era, vamos a empezar a hacer preguntas. Entonces, hay un ejercicio que pone Geshe Michael en este manual que dice, imagina que tienes 5 minutos para abordar el tren. Tenemos esta vida para lograr ese sueño. Entonces, en ese tiempo que tenemos, que también el tiempo está vacío, por supuesto, tenemos que eliminar, 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 porque hay una persona que tiene el boleto para que tú te subas a ese tren. Y si no consigues ese boleto, entonces una de estas personas tiene nuestro boleto del sueño, nuestro boleto del tren, que nos va a llevar a donde queremos estar. Pero no nos van a decir quién es, porque la vida no funciona así, porque justo vivimos en el mundo donde creemos que las cosas son autoexistentes, pero no, tenemos que llegar a la eliminación, como tenemos que llegar así a esas realizaciones profundas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a eliminar. Digo, si no, creo que ya me acordé. Ujú, ya me acordé cómo era más o menos. Vamos a empezar a eliminar porque la persona que tiene nuestro boleto. Vamos a preguntar, ¿esa persona tiene bigote? Y esa persona no tiene bigote. Entonces vamos a empezar a eliminar de aquí gente. Adiós Roberto, adiós Héctor, adiós Carlos, Esteban, Teo y Diego y Lucas. Entonces, todas esas personas que vienen de la estación, automáticamente toda la gente que tiene bigote, adiós, tú no tienes mi boleto. Ahora vamos a hacer otra pregunta, porque, o sea, es mucha gente todavía y no tengo como para ir a preguntar a cada uno si tienen mi boleto, ¿no? Más si están en movimiento como la vida, que está en movimiento. Entonces, ahora vamos a preguntar si la persona que tiene mi boleto tiene barba y la persona que tiene mi boleto no tiene barba. Entonces, vamos a eliminar a todas las personas que tienen barba. Adiós Felipe, adiós Max y adiós Pablo. Ahora, ay, voy a dejar de compartir y los demás, porque ya no me acuerdo de la tercera pregunta. Ah, ok, ya me acordé. Muy bien, voy a volver a compartir. Ahora, no todas las respuestas van a ser no. Ahora, la persona que tiene nuestro boleto tiene cabello y la persona que tiene nuestro boleto sí tiene cabello. Entonces vamos a eliminar a todas las personas que no tienen cabello, así es de que Daniel y Marco son los rivales más débiles, ¿no? ¿No es cierto? Quedan fuera del juego. Ahora. La persona que tiene nuestro boleto tiene sombrero o alguna gorrita, no tiene gorrita, entonces vamos a eliminar a todos los que tienen gorra. Ahora, la persona que tiene nuestro boleto tiene cabello blanco y sí tiene cabello blanco. Entonces vamos a eliminar a todos los que no tienen cabello blanco y... Ay, me faltó ahí, Sofía, eliminarla. Pero bueno. La persona es Lucia y me faltó eliminar a Sofía. Nada más quedaron Lucy y Sofía ahí. Pero bueno, la persona que tiene nuestro boleto, sí tiene cabello blanco, entonces ya solo quedaría Lucía por eliminación. ¿Ven por qué hay que hacer bien el ejercicio así con los sueños, No sean como yo, les va a salir algo ahí que no. Entonces Lucía tiene nuestro boleto. Y es un ejercicio chistoso, pero en realidad es que lo vamos a usar para definir nuestros sueños. Y yo voy a traer a la mente más adelante a un personaje célebre y vamos a hacer un juego hoy muy divertido, o que me parece a mí muy divertido, espero que sea para ustedes. Entonces nos dice Geshe-la, solamente, o sea, creemos que no.
pero si observamos bien, es que nos vamos a dar cuenta que solo eliminando otras posibilidades vamos a ser capaz de identificar a la señora que tiene el boleto. Y es lo que dicen que hace como la inteligencia artificial y es lo que dicen que de hecho hace nuestra mente. O sea, tú sabes que es un perro, no porque tiene nariz y ojos, porque hay muchos que tienen nariz y ojo y cola y no sé qué. En realidad lo haces eliminando sabiendo que no es un león, sabiendo que no es un zorro, que no es un humano y entonces ahí ves un perro. Dicen que eso hace nuestra mente o eso entendí yo, ¿no? Que decían así los psicólogos o que quienes estudian la mente. Entonces, tenemos no que buscar ese sueño, tenemos que averiguar que no es ese sueño, que no puede ser ese sueño, para entonces entender y poder jalar ese sueño a la realidad. Entonces, no, ¿qué nos dice este proceso? Es que no es tanto esta persona o aquella persona, y esta parte es bien curiosa, pero vamos a irla analizando en conjunto, sino más bien el reverso de todo lo que no es ella. Entonces vamos a volver a eliminar, a analizar. No es tanto que sea esta o aquella persona, sino el reverso de todos los que no son ella. Todos los que no son ella es lo que es ella. Todo lo que no es mi sueño es lo que sí es mi sueño. Entonces, dice Geshe Michael que cuando llegamos a una imagen cancelando todas las demás imágenes posibles, esa imagen adquiere una cuota especial de verdad y tenemos mucha más claridad y creo que nos dejamos de ser una víctima del no sé de dónde viene mi vida, no sé por qué tengo lo que tengo, no sé cómo avanzar más, todo es suerte. ¿No? Todo me llega porque sí o todo me llega porque no. Utilizo el mismo método y no sé ni qué onda. Entonces creo que dejamos de ser víctimas de eso, que en el fondo creo que nos duele mucho no saber. Y al final del día entendemos que vivimos en patrones y todos trabajamos en ciertas cosas. Yo cuando hago mis consultorías con mis proyectos, entiendo que son mis proyectos, pero creo que es importante dejar esta parte de duda de la sabiduría de este sistema de saber, en realidad en lo profundo no sé qué es. Sé que mi mundo funciona con este patrón pero hay algo que no entiendo y eso algo es un poquito doloroso, aunque no lo vemos en nuestra mente, porque nos trae cosas que no queremos vivir. Entonces queremos que este sueño y este proceso tenga una cuota especial de verdad y nos lleve, sí, a ese sueño, pero yo creo que haciéndolo de esta forma hay un regalo oculto maravilloso que es avanzar en entender un poco más. Y al final del día decíamos, o sea, el pretexto muchas veces es como esta zanahoria del sueño y esa zanahoria del sueño es maravillosa, hay que disfrutarla cuando llegue, pero también es esta conocimiento profundo de nosotros, es romper esa barrera con los demás y es atrevernos a entender esa interconexión tan maravillosa que tenemos con todas las personas y entender cómo nuestros sueños sí vienen de cómo tratamos, pensamos y hablamos hacia nosotros y los demás. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que esa persona con los boletos ya no es una persona viva que respira, ¿no? O sea, sí es. Sí es, y nuestro patrón de vida nos lo va a seguir mostrando así, pero muy profundamente empezamos a entender que es un ideal o un principio abstracto, y es bien difícil eso, ¿no? Y yo en muchos espacios me daría miedo decir esto, ¿no? Pues si no está la gente de la sanga ahí, seguro me llevan a un manicomio o me funan o lo que sea, ¿no? Pero es importante en este sentido, porque realmente solo entendiendo como ese sentido abstracto es que dejamos de hacer, yo creo que dejamos de quitarle a nuestra vida o a esos espacios de nuestra vida la capacidad de herirnos, porque nos hiere tanto muchas cosas en nuestra vida porque no las entendemos, porque creemos que son una cosa y les ponemos una etiqueta sin entender que no es. Y entonces cuando entendemos que no es, las cosas siguen pasando. Sigue siendo una persona que camina, pero no es la persona que camina así, es la persona que camina que no viene porque sí, que no viene del tren, que no viene de León, Guanajuato, sino que viene de mis semillas, que sí la traen de León, Guanajuato, pero que más profundo viene solamente de cómo traté a alguien más en el pasado. Entonces, em, este tipo de imagen dice que tiene un significado muy especial porque es intentar descubrir que las imágenes de nuestro sueño y las imágenes luminosas que surgen de las semillas, ¿se acuerdan de, no sé si hemos visto, o quien no ha visto este concepto, explican que
nuestras semillas están como separadas, que vemos este movimiento porque nuestra mente no tiene la capacidad de ver, va tan rápido todo que nuestra mente no puede ver. Es un poco como, ay, no, no, no. No quería que vieran al personaje especial y ya salió. Chabelo, mi personaje especial, pero ahorita van a ver por qué. Pero es un poco, quería que viéramos este video. Es un poco como esto, ¿no? O sea, hay algo, una imagen que está corriendo detrás de otra tan rápido, pero si no viéramos este delito y solo viéramos las imágenes, no seríamos capaces de distinguir esta diferencia. Y es lo que pasa con nuestra vida, ¿no? Y de repente está nuestra vida corriendo y nosotros sin darnos cuenta qué está pasando. Entonces, esto es bien, bien importante. Si no le doy esta enseñanza, y yo no soy una especialista en esta enseñanza, pero le explico con la capacidad que yo he tenido de entenderla, es que esas imágenes están separadas y hay algo que las unifica, que le llaman esta salsa de chocolate, que unifica esas imágenes, unifica nuestro mundo y dicen que esta salsa de chocolate está hecha de esta bondad y este amor y esta compasión y esta sabiduría. Entonces, este tipo de imagen, ¿cuál tipo de imagen? La que entendemos al entender que no es mi sueño, al cancelar todo lo que no es, y cuando intentamos descubrir que esta imagen del sueño y la imagen luminosa que es esta imagen que está ahí en potencial, la imagen luminosa es este potencial que veíamos, que surgen los dos de esas semillas y que o sea, se unifican para hacer una olla entera, para hacer un sueño entero, para hacer la paz mental, pero el ingreso económico, pero el crecimiento espiritual, pero el entendimiento más profundo de la vacuidad, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común en sí estas imágenes que vamos cancelando hasta entender lo que sí es? Que cuando pasa eso podemos de forma más profunda entender cómo esas imágenes sí solo pueden venir de mí. Al menos al principio en un proceso intelectual y después seguro las vamos a fingir, vamos a intentar sentir cómo se siente que salga esa imagen, aunque no estemos sintiendo ni más, ¿no? Pero lo vamos a intentar sentir porque vamos a practicar y a en realidad observar y aunque, ¿no? Poco a poco. Y entonces, aquí es donde viene el personaje célebre que todos vieron, porque vamos a empezarle a poner una espantosa X a todo lo que no es nuestro sueño. A mí me encanta Chabelo y siento que es el personaje que hoy nos va a acompañar, porque cuando yo veía Todos en Familia con Chabelo, siempre le ponemos una espantosa X a las cosas. Y el día de hoy vamos a trabajar con nuestros sueños poniéndole una espantosa X porque no queremos catafixias, no queremos nada, queremos solo lo que es nuestro sueño, pero para saber qué es lo que es nuestro sueño, vamos a tener que entender todo lo que no es. Y creo que esto nos va a ahorrar mucho tiempo, porque a todos nos ha pasado que, pues ya saben, que te llega otra cosa y tú, ay, no lo pedí bien. Como le pides a Amazon malas cosas y te llega algo que no, y cuando te das cuenta, pues sí, yo tuve la culpa, ni, pues, ¿qué les voy a decir? No, ya nada, ya. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle esa espantosa X a nuestros sueños? Si traen una libreta, no sé si quedaron hojitas de las que yo traje la sesión pasada o no. No, no de las hojas, sino hojitas. Si traen libreta, vamos a empezar a trabajar en el sueño que hemos estado trabajando hasta ahora. Sí, sí, son para que ya se estén aquí para las sesiones y todo. Pero entonces... Vamos a empezar para lo obvio. Primero escribirlo, luego lo vamos a meditar y luego lo vamos a compartir. ¿Qué es, qué no es ese sueño? Y por ejemplo, yo lo empecé a hacer con el trabajo. Uno de mis sueños es trabajar como en un espacio. Tengo un par de años que yo emprendí en una asociación civil y ahora lo que quiero es trabajar en un espacio porque quiero crecer, aprender de más personas, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a definir qué es lo que no es ese sueño. ¿Qué me di cuenta yo con este ejercicio? Por ejemplo, todos los trabajos que sean 100% presencial, cancelados. Todos los trabajos que generen menos de este ingreso, cancelados. Entonces, vamos a empezar antes de poner la imagen, vamos a empezar a cancelar palabras. Entonces, les pediría primero que pongan
más o menos ese sueño qué es decir, es el ingreso más la estabilidad emocional, más qué es el sueño completo, ese sueño ambicioso que queremos. Primero, ese es el primer ejercicio, de forma muy general. Y voy a ver si aquí tengo, ay, no estaba compartiendo. Aquí les dejo todo el tiempo que hablé de Chabelo salió esta imagen. Entonces vamos a empezar a trabajar en qué no es ese sueño. Perdón, vamos a empezar primero a definir qué es ese sueño de forma muy general y luego vamos a ver qué no es. Entonces me voy a poner así un poco de música amena. Así un poco de música muy inspiradora. Y lo que yo les diría ahorita, sin empezar a cancelar todavía, tratemos de mantener a ese vigilante de Mahamudra atento, que no deje de observar ese pensamiento y cómo estamos delimitando este sueño. Esta vez es definir nuestros 4 pasos, pero le vamos a pedir a nuestra mente que observe, que no nos deje solos ahí escribiendo como periquitos cualquier cosa, sino que nos observe nada más. Obsérvame mientras sueño y obsérvense mientras escriben, ¿no? Observémonos mientras estamos escribiendo qué queremos. Sientan el corazón, sientan la emoción, ¿qué pasa? Porque eso nos va a empezar a dar pistas de cuando hagamos la cancelación de lo que no queremos, va a venir de podernos observar cuando estamos poniendo lo que sí queremos, ¿no? You came to stay, live my way, scatter my love like leaves. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been. A transparent dream beneath an occasional sign. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you. Once I saw you. Coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore. I realize I've been here before.
The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes, wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me. Entonces, vamos a continuar. Ya que empezamos a definir desde esta perspectiva del pensamiento claro qué es ese sueño, esa gama de sueños que tengo. Todavía ni siquiera hemos empezado a jalarlos a realidad. Estamos dándole mucho detalle como un buen arquitecto a definir ese sueño. Me gustaría como que platicáramos qué cosas han descubierto en este proceso de ver el sueño, ver el potencial, ver el obstáculo, escribirlo otra vez. O sea, qué cosas han descubierto de ustedes en este proceso, ¿no? Por ejemplo, que no me atrevía a soñar más alto, que no entendía por qué quería esto, que no me daba cuenta que parte de mi sueño es porque estoy mucho en el futuro. O sea, algo que están descubriendo en este proceso desde soñar desde este pensamiento claro. Ujú. Que tiendo a ponerme más el obstáculo que la posibilidad del cómo sí, y ahora entiendo que ambas vienen de mí. Entonces he estado más atento a actuar venciendo justo ese obstáculo, no Sí. dando por hecho que va a suceder como mi mente dice que va a suceder. Sí, y creo que es algo que como que nos pasa mucho a todo mundo, que queremos, o sea, a pesar de que como entendemos que intelectualmente no podemos ir al cine a pelearnos con la pantalla, en vez de ir a evitar la película, queremos ir a pelearnos con la vida, ¿no? Y es bien difícil porque no lo logramos, o sea, en la vida te ahoga, ¿no? Intentar hacer algo donde ya no puedes cambiarlo. Entonces, sí, totalmente. Alguien más que quiera compartir, ¿no? O sea, como qué cosa ha descubierto en este proceso, no sé si alguien en línea, alguien aquí. Yo sí, o sea, sí me estoy dando cuenta que estaba muy acostumbrada como al, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Como demasiado casada con el de que, ay, pues un trabajo es difícil y es estresante y, o sea, como que autoimpuesta esa idea de que pensar lo contrario era una tontería. O Sí. sea, como de pensar que hay una posibilidad de tener un trabajo donde realmente lo disfruto y lo puedo vivir sin estrés y puedo tener el tiempo para además desarrollar mi, o sea, desarrollar mi vida en todas las dimensiones y no solo en el trabajo, horas y horas. Sí, desarrollarlo como desde todo lo que somos, desde toda la complejidad de ser un ser humano, ¿no? Desde lo que sentimos, pero lo que pensamos, pero lo que somos, ¿no? Desde esa complejidad de abrazarla y desde ahí ir hacia adelante, ¿no? Entonces, gracias. No sé si alguien más de aquí quiera, alguien en línea. La gente en línea hoy está muy callada. Están viendo Netflix, no, no es cierto. Bueno, yo me siento derrota antes de recomenzar.
Sí, y es súper curioso porque de dónde, o sea, claro, esa derrota viene de nuestras semillas, pero en realidad en el fondo viene de que no estamos entendiendo, que seguimos queriendo ir a empujar las cosas para hacerlas. Y les digo, se los dice la especialista en ir a hacer eso, soy hiper ansiosa de ir a hacer cosas, no soy, no, mis semillas han explorado así, pero dejo de ser eso, ¿no? Entonces vamos a empezar a jugar el adivina quién con nuestros sueños. Entonces, en realidad ahorita, sí, lo que nos invita este curso es a darnos cuenta que en realidad, cuando decimos que queremos una meta, nosotros somos igual de claros que una adivina quién antes de jugarse. En realidad, decimos, quiero una meta y no o sea, eso es lo que tenemos en la mente. No definimos exactamente qué es lo que no queremos. Nada más decimos, quiero tanto ingreso, pero no nos ponemos a definir todas las cosas que hay en medio de esa meta. Y como no estamos jugando adivina quién con nuestros sueños, como, y dejen de la adivina quién, como no nos estamos cuestionando qué es lo que no es ese sueño, entonces tampoco podemos entender cuándo llega. Y no es exactamente lo que queríamos, o muchas veces no es exactamente lo que queríamos tampoco, pero nos sorprenden también las semillas, pero cuando estamos desconectados de eso, en ese piloto automático, no estamos como aprovechando al máximo ese proceso. Entonces, la idea ahora es que vamos a hacer un ejercicio, primero meditativo, y luego vamos a empezar a escribir todo lo que no es ese sueño, porque vamos a empezar a través de este ejercicio de como delinear o rasurar para delinear qué no es ese sueño y entonces como aquí que encontramos a quien tenía nuestro boleto, que sí es ese sueño eliminando lo que no es. Entonces vamos a volver a entrar como en un espacio donde se pueden, yo les decía la sesión pasada, pueden recostarse, sentarse, ponerse a meditar. Finalmente es lo que sea más cómodo para ustedes, para empezar a afinar ese sueño, que es eliminar para clarificar, es esta meditación. Entonces vamos a entrar en una postura cómoda. Entonces, vamos a permitir que la mente se calme poco a poco, porque estamos en el mundo de los sueños, todavía no estamos trayendo las cosas a la realidad. Es decir, aquí estamos en un espacio para evitar ese sueño todavía. Entonces, no hay que precipitarnos, es la edición, estamos a tiempo. De la semana acá, de la semana anterior a esta, piensa otra vez en ese sueño y primero ve qué tan nítido es otra vez. ¿Qué tan grande se siente en tu mente? Esta vez, si llega un obstáculo, vas a poner una barrera de vidrio y se van a quedar del otro lado de la barrera. Esta vez no vamos a dejar que entren. Y solo nos vamos a enfocar en ese sueño. ¿Y quién va a observar ese sueño? Esa parte de tu mente que es el observador. Para permitir que tus semillas salgan y verlas. Ese sueño que estás viendo, ve qué parte de esa imagen no quieres que forme parte de tu realidad. Si quieres mudarte de casa a una más grande, vas a tener que eliminar todas las casas en tu ciudad que son más pequeñas o igual de tamaño de la que vives. Y esto aplícalo a tu sueño.
Seguramente hay muchos de las casas, por ejemplo, que se eliminaron y ahora tienes que elegir otra característica. Por ejemplo, si quieres que sea un lugar con mucha calma, tienes que eliminar todas esas casas que son más grandes de la que vives, pero que son en áreas ruidosas. Entonces, elimina todas esas. Y ahora tú vas a seguir eliminando elementos que no quieras que no sean lo que ese sueño sí es. Ve eliminando de más a menos y de menos a más. Recuerda que ese sueño no lo estás buscando, estás averiguando que no es ese sueño. Entonces síguete preguntando que no es ese sueño. Queremos ir directo. Y para ir directo hay que eliminar lo que no es. Da los últimos toques a esa afinación. Y si por algo llega el miedo, la incertidumbre, el yo no puedo con esto, deja que se quede del otro lado de la pared. Trata de tener ese pequeño imagen más clara cuando ya eliminamos todo lo que no es, o no todo, pero avanzamos hacia eliminar cosas que tu sueño no son. Y vas a hacer 3 exhalaciones. Y vamos a dedicar esto para que todos los seres tengan más claridad en que no son sus sueños y de dónde no vienen sus sueños. Y cuando puedas, abre tus ojos y nos vamos a dedicar a escribir qué descubrimos que no es nuestro sueño. ¿Qué no es ese sueño que tenemos? Es decir, como que quería lo que decía la casa, pero ya eliminé las casas así, ya eliminé las casas asá, y de alguna forma nos hacemos también un poquito más exigentes, si quieren usar esa palabra,
Pero porque tenemos la herramienta más poderosa, entender de dónde vienen las cosas y entender qué no son. Y tenemos que tener cierta confianza en eso para tener esa voluntad de ir adelante con esas herramientas. Entonces vamos a empezar a escribir qué no es ese sueño, qué cosas eliminaron de ese sueño y yo les invitaría a que describan por qué eliminaron esas cosas, ¿no? Para empezar a escribir en su libreta qué cosas no es ese sueño. Voy a poner un poquito de música en bajito. Get to me, something. I holding out the key. Nothing I've wasted on. Monster
Mm. Entonces, me gustaría empezar a ver si hay alguien que está en línea y luego aquí con la gente que está en presencial. Si pudieran compartir, si descubrieron, ¿qué descubrieron a través de la eliminación de qué no es su sueño? ¿Qué cosas eliminaron? Cosas que quieran compartir o puedan compartir. Si hay alguien en línea que en este ejercicio haya eliminado algo que como que no había distinguido que no era el sueño y que de repente estaba ahí medio estorbando. Lisette. Mm. Yo descubrí que estoy eliminando cómo no quiero sentirme dentro del sueño, que casualmente es mucho el ejemplo que dijiste tú de la casa. Entonces sí pude ver la casa, pero eliminé cómo no me quiero sentir. No me quiero sentir estresada, no me quiero sentir con miedo, no me quiero sentir en soledad. Y eso no me había percatado. Súper importante también porque pasa que cuando vamos en el sueño y empezamos a ver eso, tenemos mucha más claridad de ver, esto no es mi sueño. Entonces como que nos ahorramos, o sea, como que es como, digamos que estos ejercicios generan alarmas en nosotros también para cuando vamos caminando y acercándonos hacia eso. Entonces, muchísimas gracias, Lisette, por compartir. ¿Alguien más en el adivina quién de sus sueños que haya descubierto algo que no tenía claro, pero que al definir que no es su sueño pudo identificar? ¿Alguien en presencial? Yo, Sí. un trabajo en horario de oficina que me impide interactuar con personas, un trabajo con un ingreso menor a X cantidad de dinero que tengo clara, un trabajo que no me ayude a enriquecer la vida de las personas con las que interactúo y necesitan de mi mejor versión en ese trabajo. Un trabajo que me obliga a no cumplir con mis sueños y responsabilidades y necesidades familiares, personales y sociales, incluidas las responsabilidades legales y fiscales. Un trabajo que me obliga a mentir para ganar dinero. Un trabajo que me robe la paz mental por sus exigencias y compromisos. Un trabajo que me robe tanto tiempo que me ponga en desequilibrio mental, físico y emocional. Un trabajo que me llene de estrés, ansiedad y depresión. Un trabajo que me haga olvidarme que yo también soy uno de esos seres humanos que quiero enriquecerle la vida. Y pues al final, qué trabajo entender que todas las anteriores vienen de mis semillas y con mis nuevas semillas lo puedo transformar. Ay, me encanta. Casi casi quería que fueras más lento para irte copiando todas. Ahorita voy y te copio un poquito. Me encanta porque a mí me pasó algo muy similar porque era como parte de, me gusta mucho esto que compartes, porque parte de lo que yo también quería era el trabajo. Entonces yo decía, no, es que a mí un trabajo de esta forma decía, no, me va a matar porque yo, o sea, yo me conozco. ¿No? Y justo tenía que ver con eso, ¿no? Y a veces pensamos como que nos tenemos que conformar con ciertas cosas porque así es el sector, así es el sistema, y no. Y cuando podemos explorar nuestros sueños desde esta mirada, también nos vamos acercando hacia eso, ¿no? Y yo creo que la vida tus semillas te premian mucho cuando empiezas a alinearte y hacer las cosas en esa alineación. El otro le compartía con yo, mi novio, ¿no? Y le decía, es que fui a quererme poner la vacuna del sarampión. Entonces fui y me formé en el IMSS, me formé un ratote y cuando llegó me preguntó la enfermera, oye, ¿te pusiste la vacuna cuando eras niña? Porque si sí te la pusiste aquí en esta clínica no estamos poniendo. Y yo la verdad no sabía y le marqué a mi mamá y tampoco sabía. Y le dije, ¿sabes qué? No sé. Y me fui porque dije, no quiero mentir. Dije, si me tiene que tocar, me va a tocar. Y hoy en la mañana llegaron a mi casa de Secretaría de Salud a tocar para poner la vacuna. Yo estaba en pijama,
así ni sabía qué onda y llegaron temprano a tocar a mi casa. Entonces dije, sí es cierto, cuando uno alinea lo que no quiere, porque yo no quería como decirle, no, sí para que me la pusiera, dije, no, lo que tenga que ser, ¿no? Y cuando uno alinea lo que no quiere, podemos también llegar a lo que sí queremos. Y bien chistoso porque llegaron y me la pusieron a mi casa, así, a mi casa, ¿no? Ni tuve que salir, ni siquiera me tuve que ni lavar los dientes, qué pena, ¿no? Pero ni siquiera me tuve que lavar los dientes para que me pusieran la vacuna, ¿no? Ahí directo. Y creo que eso pasa con nuestra vida y con nuestros sueños. Y lo vamos a empezar a descubrir y yo quiero que en algún punto compartamos, porque a veces creemos que tenemos que entrar en ciclos samsáricos negativos, ciclos de malos hábitos, ciclos que no nos gustan porque, ay, pues ni modo, hay que aguantar porque así son las cosas. Y no es cierto, y a veces no podemos salir tan fácil de esos ciclos tampoco, pero solamente esa decisión de saber que no queremos y empezar a caminar hacia allá nos empieza a abrir puertas y si las empezamos a tomar pues tenemos a seres maravillosos que han llegado a lugares inimaginables por tomar esas puertas, ¿no? Entonces, gracias por compartirme. Me encantó eso del trabajo porque creo que es una de las cosas donde muchas veces tendemos a caer en lo que no queremos hasta que ya no somos nosotros y hasta que ya somos un ser de hábitos que ni conocemos, que nos hace muy tristes, ¿no? Creo que algo que nos salva dentro de las semillas es incluso en los momentos difíciles, saber que estamos haciendo lo correcto, pero cuando no tenemos claridad de eso tampoco, pues cualquier cosa nos vamos. Entonces, no sé si alguien más quiera compartir de aquí, alguien más en línea, ¿no? Entonces, hoy vamos a cerrar un poquito temprano, ¿no? Porque antes de entrar a la siguiente parte, ¿qué vamos a hacer esta semana? Yo les diría, sigamos trabajando en observar estos sueños y en seguir delimitando lo que no, porque hay una lista de nos que van a venir en esta siguiente semana de lo que no quiero en mi sueño y sigamos haciendo por una semana esta delimitación de lo que no es para irlo entendiendo una y otra vez, una y otra vez y sigamos haciendo este Mahamudra. Mientras estamos observando que no es nuestro sueño, hay que observar qué pensamientos salen, qué emociones salen desde este espacio también de sentirnos que cualquier cosa abrumadora que pase en nuestro corazón y en nuestra mente, también tenemos al grupo de la Sangha, podemos compartir, podemos escribirnos en privado, pero al final del día por algo estamos haciendo esto en equipo y por algo estamos compartiendo en equipo para compartir la sabiduría de todas las partes y para apoyarnos. ¿Qué sigue en la siguiente parte del curso? Me voy a poner de acuerdo con Casa Tartuk para saber cómo vamos a hacer la continuación. Es mi intención y mi interés hacer esta continuación. Yo creo que podríamos ver si definimos este horario, ya sea que yo creo que todo el tiempo que esté en Guadalajara, pues en presencial y cuando salga las podemos hacer en línea. Em, Les preparé un manualito muy básico que tenía de la primera clase de las semillas, se los voy a compartir, pero puede servir. Aquí todavía no viene todo lo que no es, porque este es como de la primera parte básica. Ahorita voy a compartir los que no es, pero les voy a pasar ese manualito, porque a veces en estos ejercicios de estar explorando, nos entendemos mucho a nosotros, ¿no? Entonces, aquí vienen como algunos conceptos muy básicos, pero otra vez es volver, ¿qué pasa si tengo éxito? ¿Qué problemas enfrento? ¿No? Como que no se nos olvide, si ya, o sea, si estamos haciendo este proceso, sigamos haciendo nuestras buenas semillas y el tartuk. Eso no lo vamos a cambiar aquí. O sea, por muy adelante y avanzados que vayamos con el nivel avanzado número 500, no vamos a dejar nuestro tartuk ni de sembrar semillas. Y lo que les puedo adelantar de la siguiente parte de este proceso es que vamos a empezar a ver qué pasa cuando repetidamente estamos yendo a ese sueño. Como decía, ya muchas semillas ya las plantamos y no digo que no plantemos semillas, porque yo asumo que si estamos aquí es porque ya decidimos que es nuestro estilo de vida, que voy a compartir, tenga 3 pesos o 3.500 millones de dólares, voy a compartir, porque ya no depende de la cantidad que tenga, sino del hábito que tengo de compartir y romper esta barrera. Entonces, esa parte es seguirla haciendo. Pero vamos a empezar a explorar qué pasa cuando empiezo a explorar esa imagen en mi mente y a definirla ahí. ¿Y qué pasa cuando repetidamente voy a esa imagen? Vamos a ser como atletas de alto rendimiento en este proceso de los sueños y en este proceso de la meditación y el estar aquí una y otra vez ese sueño. ¿Qué pasa cuando repetidamente y vamos a empezar a explorar algo que me parece a mí bien interesante y que
me parece interesante además porque me cuesta mucho trabajo entenderlo, este, pero es como qué tipos de imágenes hay. Empezando por esa famosísima imagen luminosa, que es la que está aquí en nosotros y sale justo y no ni la puedo ver. Ya salió otra 65 más 65 65 y yo solo vi una secuencia de cosas revueltas que no entendí. Entonces vamos a explorar cómo qué pasa con esos sueños cuando voy una y otra vez a definirlos y explorar qué tipo de imágenes hay para entonces sí ver cómo vamos a jalarlas a la realidad. Eso es lo que viene. Se escucha así medio revoltoso, pero justamente Geshe Michael no lo hizo papilla, ¿no? Para gente como yo que nomás no dijera algo así. Este, entonces, vamos a ir explorando poco a poco. Esa es la parte que viene para ir acercándonos a ese sueño. Entonces les decía, ¿qué cosas no hay que dejar? Los cuatro pasos y el tartú. O sea, no, si estamos explorando de dónde vienen las imágenes, con más razón tenemos que darle fuerza a esas semillas que ya están ahí, ese tartuque, ese regocijo. Y cuando venga ese miedo, ese no puedo, lo que sea que necesitemos, bailar, meditar, pensar, pero hay que tratar de ir hacia ese tartuc, ¿no? Ir hacia ese espacio de esa imagen que sabemos que está ahí en la punta, a punto de salir, no dejar que no salga, traerla con nosotros a través de nuestro Tartuki y nuestros cuatro pasos. Entonces voy a hacer un resumen muy breve para no hablar de todo y de nada. No es acá, es acá. Entonces, resumen súper breve. Empezamos a hablar de esas imágenes que están ahí, las vamos a definir al examinar las imágenes individuales, una por una, ¿no? Porque en teoría sabemos que no hay un conglomerado que es una imagen tras otra. Entonces vamos a empezar a dejar que nuestra mente tenga la capacidad para entenderlas, porque un día queremos ver cómo salen esas imágenes, porque el día que veamos dónde salen, es el día que vamos a entender esa naturaleza y de ahí para adelante tenemos nuestro camino hecho al éxito, ¿no? Sí, total. Entonces decíamos que no hay ningún pensamiento que no venga de lo que hayamos sembrado. Entonces, Mahamudra, ese observador, nos va a ayudar a entender eso. Primero de una forma así como muy escueta y luego más definida. Hablábamos también de este gran problema de distraernos. Entonces, esta meditación, más que solo intentar solo cerrar las pantallas, nos va a ir ayudando a irnos alejando y acercándonos más a nosotros. Y finalmente, la gran tarea de esta semana es seguir delimitando que no es mi sueño. Vamos a seguir cancelando que no es el sueño para entonces poder explorar esas imágenes mentales y poder trabajar en iteradamente ir hacia ellas para traerlas a la realidad. Entonces, pues sigamos poniendo esas espantosas X. ¿Cómo se llama, señora Aguilera? Nos vemos aquí la próxima semana, aquí o en línea. Vamos a definirlo junto con Casa Tartuc. Si tienen alguna duda, comentario o queja, adelante. Me pueden escribir en privado o público. Y también si sienten que necesitan un espacio de un poco más de reflexión, también me pueden escribir. Pues espero que tengan una linda semana y que en conjunto vayamos como viendo qué pasa cuando vamos acercándonos a qué no es y a qué sí es ese sueño. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en línea. Ah, creo que aquí hay pregunta. Ah, sí, sí, vamos a compartir la grabación de la clase pasada. Ah, bueno, no la tengo yo, pero sí la tiene Gina, ¿verdad? Entonces, pues si no hay preguntas, estamos listas y listos para salir más pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. No, gracias a ustedes.